Estuvimos hablando de Sherlock y empezamos con los géneros y llegamos al narrativo, si mal no recuerdo. Ahí quedamos. Vamos con el lírico entonces hoy. Esperá, género narrativo. Y hoy es miércoles. Miércoles 7. 7 del 06. Géneros. Y le damos final al género. Cerramos género narrativo y pasamos a qué es la literatura, ¿sí? Los que están ahí tienen que prender la cámara, porque si no, no los veo. Y eso no vale. Entonces prendan sus cámaras, por favor. Bien, vamos entonces con género. Bajamos acá, bajamos acá. Raya. Profe, ¿Por qué no tengo Internet Explorer acá? Bueno, no importa. ¿Lo leyeron el texto? Ah, acá está, espera. El que está en el campus. Ah, creo que no. ¿Cómo es eso entonces? Espera, vamos a ver. Esperen que entre al campus. P-bajo. Ah, ¿vieron cómo es? Uy, ¿qué pasó? Ahí va. A ver. Signos lingüísticos, actividades, comunicación, función del lenguaje, video, función del lenguaje, textos literarios. En textos literarios no literarios, ahí tenemos algo. ¿Sí? En textos literarios. Y después tenemos géneros literarios. Les subí, a ver si están trabajando. ¿Eh? Vamos a ver qué están haciendo. Muy bien. ¿Quién es esta? Ornella, muy bien, contesta, participa en el foro. Pilar, ¿dónde está Pilar? No está Pilar. ¿Está en otra burbuja, Pilar? hola, acá Muy estoy. bien. Hay un foro abierto para que ustedes escriban. Y no veo muchos. Veo a 2 personas y somos más de 2. Ah. Bien, tienen que ir al tema. Atención, tienen que ir al tema. Géneros literarios. Tiene uno que dice literatura y géneros literarios. Abren el Word, ¿sí? Y ahí tienen un texto muy interesante que dice que es la literatura, ficción y realidad. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Hace un montón. Tienen que estar atentas y atentos a los textos. No sé cuándo lo puse, no tengo la fecha exacta. Bueno, vamos a hacer una cosa. Sigamos con el tema de géneros. ¿Sí? Voy a poner la cámara del más allá. Profe, Bueno, cualquier cosa me preguntan. ¿Sí? Pilar, ¿usted escribió recién? ¿Había dicho? Muy bien, saluda. Entonces, arrancamos. Día 7. 7 del 04. Géneros. Habíamos hablado de géneros literarios. En géneros literarios, por supuesto, que vamos a meter en ese lugar a todos los textos literarios. ¿Se acuerdan de textos profe, literarios y no literarios? Ya lo habíamos visto. Deme una característica del texto literario. Una. Y solo una. profe, ¿se escucha? Ah. Literario, no literario. Texto literario, una característica, vamos. Busquen su carpeta, vamos. Texto literario, me dice una característica.
Tienen que hablar fuerte porque no escucho nada. Acá dice ficción, no sé, un cuento, puede ser un cuento, puede ser una novela. Acá me dicen, está vinculado con la ficción, correcto, ¿qué más? Vamos, vamos. Un texto para entretener, finalidad, entretiene, despierta emociones en el lector, ¿qué más? Habíamos escrito algo, vamos, texto no literario. Muy bien, so good. Bien, puede ser que también yo puse eso, pero también me equivoco porque puede ser algunos que recién empiezan y no son conocidos. Pero si lo conoces, ayuda a saber que es un texto literario, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué dice? No informa, claro, porque es un texto de ficción. Cuentan una historia, o no, porque también tenemos el género lírico, pero pueden contar una historia. ¿Qué función predomina? Función poética, muy bien. Todo eso tiene que ver con textos literarios. Ahora, dentro de los textos literarios lo que vamos a hacer es decir, hay géneros, entonces tenemos que agrupar. ¿Se van dando cuenta? Es como si tuviéramos este esquema. Textos literarios, textos no literarios. Entonces acá lo que voy a hacer es esto. No es una cara de una mosca, atención. Género narrativo, género lírico y género dramático. ¿Sí? Quiere decir que estos a su vez tienen 3 subgrupos. Y dentro, no lo anoten esto porque igual, bueno, como quieran. Y dentro de este también voy a tener otros. Porque acá en el género narrativo, ¿qué dijimos que había? ¿Qué géneros había dentro del narrativo que lo vimos en la semana, el lunes? ¿Qué tiene anotado usted ahí? En la carpeta. ¿Nada más? Uy, qué trucho. ¿Y los subgéneros no pusimos nada? No, un desastre. Vamos de vuelta. Bueno, listo. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Se entiende? Bien. Profe, Sí, esos son los autores, pero eso es del texto literario. Cuentista, sí. Y dentro del género literario, entonces, texto literario, dijimos, todo lo que dijeron recién y entran esos autores, ¿sí? Que se los llama cuentistas, novelistas, dramaturgos, depende de lo que escriban. Y les puse algunos nombres. Vamos al género narrativo. Teníamos solo una hora y viene siempre un preceptor y me echa. Bien, vamos acá. Género narrativo. Tiene un narrador, por supuesto. Que es siempre, es una voz. Voy a empezar a escribir en cursiva. ¿Sí? Porque voy más rápido. Profe, ¿me escuchás? No está tan mal, ¿no? Bastante prolija, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, bien. Porque yo no la uso nunca porque soy bastante desprolijo, pero avanzo más rápido. El narrador, es lo que le decía el otro día, es una voz que inventa el autor. Nunca es el autor. Eso es lo que le decía, creo, ¿no? Nunca es el autor. Entonces, cosas que se tienen que ir acordando de acá que terminan la secundaria. Por lo menos cuando tienen que dar un examen frente a un profesor de lengua. Uno, no leyeron un libro. No leyeron un libro, porque esto es un libro. Bueno, no importa, claro, espere. Un libro, aparte del formato de libro, empieza a desaparecer, porque yo acá no tengo un libro, pero puedo tener una biblioteca entera, porque hay soporte digital. Entonces, olvídense de leer un libro. Cuando hablas con un docente de lengua y literatura, leí una novela, leí un cuento, leí un ensayo. Entonces recurren a los géneros y demuestran que tienen conocimiento sobre géneros. ¿Se entiende? Bien.
Dos, nunca tienen que decir, el autor entonces dice, el autor no dice nada, porque el autor cuando vos lees la novela, el cuento, lo que sea, el autor está afuera, desapareció. No es el autor el que cuenta la historia, ¿se entiende? ¿Seguro? Porque eso genera dudas. Uno piensa que es el autor el que cuenta, el autor no cuenta nada, el autor lo que hace es inventar una voz que te va a contar a vos. ¿Seguro? Suele generar confusión eso. Bueno. ¿Allá se entendió el más allá? Prenda la cámara, me voy a enojar. Profe, Y tragala, qué sé yo. Todos los que están con la cámara apagada, las prenden. Bien, Profe. entonces, importante. Profe. Tiene una secuencia narrativa. Profe, Después lo vamos a ver, no amplío demasiado porque una vez que pasamos esto ya arrancamos con secuencia de contexto narrativo, género narrativo. Te cuento una historia, pero siguiendo una estructura. La organización de los textos narrativos tienen una estructura que todos conocen como introducción, nudo y desenlace. ¿No lo vieron así? Bueno, por lo general se ve así. Introducción en la que aparecen personaje principal, personajes secundarios, descripción, marco, tiempo. Avanza la historia, aparece algún problema, un conflicto, que se va desarrollando, se resuelve y se llega al desenlace. Esa sería la estructura de un texto narrativo. ¿Mm? Escucho. ¿Se puede qué? ¿Que no haya desenlace? ¿Cómo que no haya desenlace? Ay, ¿se puede hacer un texto en que no tenga un desenlace? Sí, puede dejar un final abierto si querés. Pero es un final igual. ¿Y qué es un final que no tenga final? ¿Cómo haces un final que no tiene final? Si estás haciendo el final. El final es el final. Y bueno, entonces es un final. Matar al villano, pero que nunca lo maten. Entonces es una serie de desastre y que el villano termine dominando el mundo. Esa no sería la clase para el ¿Cómo? Que el protagonista sea un héroe que vaya y quiera matar al villano y que el villano termine dominando todo el mundo. Eso no sería el escenario. Está bien, pero por más que a vos no te guste el final, es un final. No triunfa la justicia, si querés, pero es un final. ¿Le gustan los cuentos policiales? Bueno, vos podés tener un cuento policial en el cual el inspector no resuelve el caso. Puede ser una porquería el cuento, malísimo. O puede estar espectacular. El final es que no lo resolvió, pero tiene un final. O sea, no tener un final, ¿qué significa? Que vas escribiendo y terminaste de escribir, no escribiste más. Entonces el personaje, y ahí quedó la historia. Iba corriendo por la calle y ya está. ¿Y qué le pasó? ¿Cómo terminó? O sea, el final va a tener siempre un cierre. Puede ser bueno, puede ser malo, puede ser un final abierto, puede ser un final abrupto, puede ser un final que no le guste a nadie, o puede ser un final consolador, que todos se quedan contentos porque todo cierra y es maravilloso. Como dice ella, puede pasar lo contrario. Hay textos distópicos, textos utópicos, textos que muestran un mundo que no es bueno y otros que muestran un mundo que está todo bárbaro. Pero final tiene que tener final. Si no, te falta una parte. O sea, cualquiera le diga, y me quedé en el capítulo 10 y es imposible pensar en un no final de una historia. Siempre tiene un final una historia. Salvo la película Historia sin fin, que también tiene una historia. ¿La vieron la película Historia sin fin? Bueno, es muy vieja, cuando yo tenía más chiquito que usted, o sea, hace muchos años. Se llama La historia sin fin porque es la historia de un libro
que cuando vos lo lees sos parte del libro, entras en la historia. Es como si el texto te atrapara tanto, o sea, la ficción es esa, que te atrapa y vos te metés en la historia. Y sos parte del protagonismo de esa historia. Cuando se cierra el libro, la historia termina, pero si lo agarra otro, empieza. Es como Shumanji, ¿la vieron Shumanji? Bueno, algo así. Cada vez que se abre el juego, empieza una historia nueva. Entonces no termina nunca porque nadie destruye el juego. Pero finales hay, ¿sí? Bueno, bien. ¿Qué iba a poner acá? No sé. Profe, Ah, introducción de personajes. profe, ¿se escucha? No. Pili, yo sí te escucho. Sí, entre nosotros nos escuchamos, pero... Claro, entre nosotros nos escuchamos. Bueno, acá pero ya el me profe empecé no a escucha. quedar medio corta. El profe no se escucha, creo. Yo creo que si nos ve la cosita Entonces, celeste, otra cuestión que tiene el género narrativo es que hay una introducción de personajes que se expresan y dialogan por medio del diálogo. Sí, y si le dicen los ¿Sí? chicos que están presencial al profesor Eso es interesante que porque nosotros estamos también en hablando, muchas novelas, porque cuentos, Ya le dijimos. me va a permitir a mí Sí, ya le poder dijimos, pero no ven los escuchar mensajes. o hacer hablar a los personajes y por lo tanto el lector va a saber muchas cosas de ellos. Va a saber, por ejemplo, la clase social a la que pertenecen, la edad que tienen, el origen. ¿Por qué? Porque hablan de determinada manera, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el narrador no solamente me va a contar lo que piensa ese personaje, si es que es un narrador omnisciente, sino que además va a permitir que esos personajes hablen entre sí, se comuniquen. ¿Mm? Y parte de la historia también avanza, me agiliza. Después, si quieren, lo vemos en alguna de las novelas, en la novela que leamos, o un cuento. Cuando vos pones el diálogo, la historia avanza rápido. En cambio, si vos tenés que reponer lo que le dijo uno al otro y así, te va a llevar mucho más tiempo. Depende también vos qué quieras hacer como escritor. Ah, con razón. Yo saludó y nadie me saludaba. Ahora sí. Ahora sí, perdón. Vamos, dice Pilar. ¿Y por qué no me avisan antes por la cucaracha? Esperá. Profe, no nos escuchás, ¿no? Ahí está. estuvimos hablando inclusive, No salió, ¿no? ahí está. ¿Se escucha? Bueno, ¿listo? No, ¿Ahora se ok, ve? dale. No, no se escucha, no te escucho, no sé por qué. Claro, Bajé algo del te... volumen, acá, espera. No, ahí escucho bien, pero no los escucho a ustedes. Bueno, después prueben a ver si me hablan. Pilar, te estábamos avisando. Che, estaban avisando, avísenme cuando es así. ¿Por qué no los puedo escuchar a ustedes? ¿Ah? Poder existir el 21. El 21 sí existe. No, no, La familia lo mete no pasa ¿Me nada. escuchás? si no tiene problema. Bueno, bien, seguimos entonces. Sí, pero. ¿Qué más? A ver qué más tienen acá. Bueno, esto lo vamos a ampliar, ¿sí? Pero básicamente tenemos que saber esto, que hay un narrador, que una secuencia narrativa que además tiene que ver con determinados tiempos. La combinación de tiempos verbales me van a permitir a mí avanzar en esa historia. Lo vamos a ver cómo se trabaja con el pretérito imperfecto combinado con el pretérito perfecto simple para narrar, ¿sí? Vamos a armar un grupo de chat, verbos y van a poder divertirse, hablan entre ustedes, debaten, es interesantísimo. Bueno, ¿algo más sobre esto? ¿Se entiende género narrativo? Bueno, ahora sí, ponemos entonces, dentro del género narrativo vamos a tener subgéneros. ¿Qué tipo de textos conocen que estén en el narrativo? ¿Qué tipo de textos conocen que estén dentro del narrativo? Dentro del narrativo. ¿No? ¿Infantil? No, infantil es el público en realidad. Bueno, pará, porque ahí puede ser, por ejemplo, puede haber rima o poesía. ¿Sí? Pero puede haber cuentos también para niños. Entonces, ¿qué? ¿Y qué ponemos ahí? Cuentos. Bueno, cuentos. Cuentos, muy bien. Dentro de los cuentos, pará, porque acá hay otra cosa. Cuentos. Dentro de los cuentos, ven cómo se van abriendo como subgrupos, burbuja dentro de burbuja, ya que está de moda la palabra burbuja. Vieron que yo les había hecho esto así. Entonces le puse género literario, ¿sí?
Acá abrí 3 burbujas. Acá viene la mosca. Entonces, acá tenemos el género narrativo, ¿sí? Y dentro de este, acá, Ornella abrió uno que dice cuentos. Ahora, dentro del cuento yo puedo ponerte cuentos para niños, cuentos para adultos, cuentos realistas, cuentos fantásticos, cuentos maravillosos, cuentos policiales, y sigo. Está siempre dentro de cuentos. Cuentos está siempre de género narrativo, ¿sí? Y género narrativo dentro de los géneros literarios. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, cuando vos le decís al profesor de lengua y literatura de acá a 5º año, leí un libro, está mal. Leí un texto que pertenece al género narrativo y como subgénero es un cuento. Y el profesor dice, puf, dale, ponele ahí que está bien, aprobá. ¿Sí? Es lo correcto, es la definición correcta. Hablamos de género narrativo y dentro del género narrativo subgéneros. Entonces, cuento, ¿qué más? Textos en los que aparezca un narrador que te cuenta algo. Vamos, vamos, piensa. Y se acuerda de textos leídos donde aparece un narrador. Nein, niet. En la poesía no hay narrador. ¿Una? La biografía es un texto no literario. Lo que pasa es que ahí ves, es como que, bueno, ahí aparece algo interesante que tiene que ver con la actualidad. Vos tenés acá la otra burbuja, ¿no? Género no, perdón. Este era el texto literario. Entonces, textos no literarios. Yo te abro acá, entonces decimos, bueno, biografía. Pero viste que algunos empiezan a hacer esto, hacen como un puentecito. Dicen, escribo la biografía, pero utilizo muchos recursos literarios. Ficcionalizo. Es como, por ejemplo, contar la historia, no sé si lo conocen ¿cómo se llama este? El que estaba con Pergolini. Me sale Piglia, pero no es Piglia. ¿El más allá me ayuda? No. ¿Conocen al que cuenta el que cuenta la historia? El que es historiador, pero hace como novelas. El que me lo dice tiene un premio. Pueden googlear si quieren. Pilar se desespera y escribe, mirá. Me sale Piglia, pero no es Piglia, pero no me acuerdo. Si alguien lo sabe, me lo pone en el chat. Escribe historia, o sea, son textos de historia, pero son mucho más llamativos que leerse un manual. Entonces fue bestseller, se venden un montón. Hay como un pequeño puente ahí, ¿sí? Bueno, bien. ¿Qué más? Vamos, ¿dónde hay narrador? Felipe Piña, muy bien, ¿quién es? Julia Acuña, ¿dónde está Julia Acuña? Allá está Julia Acuña. Y Pilar se enoja porque no puedo poner. Julia Acuña, muy bien, después le traigo un libro. ¿Qué más? Vamos, ¿qué más? Escrito con narrador. ¿No se acuerdan? Uno que es más largo que el cuento. La novela. Es más larga que el cuento. ¿Qué diferencia hay entre novela y cuento? La extensión. Esperá, y como es más extenso, también seguramente va a haber más personajes, más descripción, más acontecimientos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero es como el cuento. Otro, vamos. Las historias de Hércules. ¿Eh? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Sin miedo. Y pará, porque ahí los cómics estamos en lo mismo. Hay como una cosa ahí medio rara. El cómic está entre el cine y la literatura. Está entre la pintura y la literatura. Hay mucha gente que durante muchos años dijo, eso es un género menor, secundario, no le doy importancia, me parece que es un género muy importante y muy bueno. Pero tenés la combinación entre escritores, que son los que hacen los guiones, y la combinación entre dibujantes. Entonces ahí medio como, incluso tiene cosas de cine el cómic. ¿Qué cosa? Mitos, muy bien. Mitos. Y no nos olvidemos de las leyendas. ¿Y qué pasa con las fábulas? ¿Han leído fábulas? Sí, que leyeron fábulas. ¿Cuánto les ha puesto que leyeron fábulas? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Bueno, por ejemplo, la
la zorra invita a la cigüeña a comer a la casa. Entonces, ¿qué hace? Le da un plato hondo. Y la cigüeña hace así con el pico, uy, no pudiste comer, déjalo como yo se lo come. Entonces, ¿qué hace la cigüeña? Lo invita a la casa al zorro y le da de comer un tubo de ensayo. Moraleja, ahí viene la importancia de la fábula. Podría ser como un cuento, pero tiene ciertas características. Acá los animales hablan. Los animales representan a las personas. La zorra es zorra. Es una chanta. No, un momento. Acá me dicen los cuentos, los animales hablan. No en todos los cuentos. Tiene que ser un cuento maravilloso. Si no, no. En cambio, las fábulas sí hablan todos los animales. O sea, si vos vas caminando y te encontrás con un conejo que te dice, hola, ¿cómo estás? Acompáñame allá. No pasa nada, es una fábula. Y en la fábula, al final, tiene que haber una enseñanza. O sea, ahí es, no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a vos. Los tres chanchitos, no, tres chanchitos es un cuento para niños. No es fábula. Podría ser fábula, pero en realidad no es fábula. Sí. Bueno, podría andar. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Claro, la moraleja dice no seas vago. La moraleja, una de las enseñanzas es no seas vago, es cierto. Lo que pasa es que la fábula, porque la fábula trae sí o sí al final una rima, ¿sí? En verso, escrita, que da a conocer, no es que dice no le hagas a lo demás lo que te gusta, es un verso con rima abajo, que explica qué es lo que tenés que aprender. ¿Sí? En los otros cuentos hay una enseñanza, pero no llega a ser del todo una fábula porque no tiene esa estructura. Bueno, bien. Hay muchos más, pero bueno, nos quedamos con esos. Nosotros vamos a trabajar con esto. Vamos a empezar con mitos, leyendas, después vamos a pasar a cuentos y finalmente con la novela. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Borro entonces. ¿Alguna pregunta más allá? Felipe, sagas. Acá me dicen sagas. Las sagas en realidad son como varias entregas de del mismo personaje, como la saga de Harry Potter. Siguen siendo novelas. Sí, me corro. La diferencia es que son novelas más extensas. Sabés que hay una parte de la historia que se termina, pero empieza después con el mismo personaje. ¿Está bien? Eso es una saga. Borro un poco acá, nada más. Ahí nomás. ¿Eh? No, hasta arriba estoy escribiendo. Texto, es una X media, es una S y una C. ¿Qué pone acá? Ese género de texto es más... Ajá.
¿Hay parlante acá? No, ¿no? No suena, ¿no? Ahora si pongo así no tengo parlante, ¿no? No, no importa. Pero tengo que tener el control. Tiene un botoncito. La vida es buena, la is good. Uy, se rompió un pixel. ¡Mirá, mirá! Están en la cara, están ahí. ¡Qué grande! Los vemos, ¿eh? Pietragala sigue sin prender la cámara. Sol Rivas también y Prestifilipo. Estamos enojados. Pará, ¿y el parlante cómo es ahora? Profe, todavía no se escucha, ¿no? Vamos, vamos, a ver quién habla ahí. Hola, yo, Pilar. Muy bien, Pilar. Ahora sí la escuchamos. Bueno, no hable ninguno ahora, silencio. Ah, tengo la oreja destrozada, espera. A ver, ¿a quién podemos poner? ¿Qué pasa? Yo estoy. No, es escrito. Escrito en verbo. Ah, en verso. En verso. ¿Dónde? Siempre le puedo pasar que me dicen foto. Ahí está. Sí. ¿Puedo explicar? Así escuchan. Bueno, explico. Género lírico. La gran diferencia con el género narrativo es que acá no tenemos narrador. Por eso cuando... ¿Usted cómo se llama? Cuando Valentina dice poesía, le dije no, directamente, porque no tenemos narrador. Acá lo que reemplaza al narrador es algo que es conocido como el yo lírico. Es una voz que expresa un sentimiento. No hay narración. No hay lo que dijimos antes, la secuencia narrativa, o sea, el avance de ciertas acciones que se transmiten gracias a la aparición de ciertos verbos que me permiten contar cómo un personaje lleva adelante determinadas acciones. Ojo, en la poesía yo puedo contar una historia si quiero, pero no del mismo modo que en el género narrativo. ¿Sí? No tengo ese narrador, no tengo esa voz, no existe eso. ¿Sí? Recursos hay un montón. Anoté solamente la rima porque es el más conocido. ¿Sí? Puede haber rima. No quiere decir que siempre haya habido rima o siempre haya. La poesía y los géneros van cambiando. ¿Por qué? Porque justamente el arte es arte, ¿sí? O sea, cuando un artista es novedoso, rompe con lo anterior y escribe algo nuevo, presenta algo novedoso. Por eso se va modificando. A lo largo de la historia de la literatura tenemos diferentes corrientes, diferentes autores, y cada autor que propone algo nuevo y es bueno, pasa a la historia y es reconocido. El narrador en tercera persona, como todos conocemos, ¿sí? Todos leyeron una vez alguna novela. Bueno, o un cuento. Por lo general se utiliza el narrador en tercera persona, es lo más común. Eso no existió siempre, el narrador en tercera persona omnisciente. Aparece por primera vez en una novela que se llama Madame Bovary, que la escribió Flaubert. Muy bien, no es poca cosa. Es una muy buena novela, Madame Bovary. Hay película también. Puede ser una de esas, tal vez habrás visto algo de la película. Es muy buena novela. Ahí el autor
descolocó totalmente al público, porque aparece por primera vez un narrador que te cuenta una historia y no se mete en la historia, no participa. Y la gente decía, no, no puede ser, es un narrador muy frío. ¿Cómo puede ser? Claro, es que nunca habían leído algo así. El narrador cuenta, está así, te cuenta lo que está pensando, lo que está haciendo, nunca participa. Antes de eso el narrador te decía, y ahora usted, lector, se toma distancia y cuenta, es genial. Ahora decís, eso ya lo sabemos, sí, que vivo, pero cuando lo inventó no la usaba nadie. Eso es lo importante, ¿sí? Bueno, género lírico. A ver, no se asusten. Pero estoy escuchando yo. ¿Ustedes se escuchan ahí? ¿Y cómo hago para que ustedes se escuchen? A ver. ¿Vos? ¿Ustedes se escuchan ahí? ¿Ustedes se escuchan? No, no se escucha. No puedo, lo estoy usando. Esto es. No, no se escucha, profe. No, pero yo lo escuchan en YouTube, no me interesa. Espera. Bueno, no sé cómo es. Tenemos un problema de technology. Bueno, no sé cómo es, no importa. Lo dejamos así. Y volvemos acá. Bueno, entonces, no importa, después se los hago escuchar, después les subo una poesía, ¿sí? Así la escuchan. Era una poesía de Liberio Girondo. Lo que van a escuchar ahí, en realidad es interesante escucharlo porque pues, si yo les traigo la poesía y la leen, van a decir, no sé de qué está hablando. Y en realidad no habla de nada porque ni siquiera es en castellano y ni siquiera es otro idioma. Tiene palabras en castellano, pero están transformadas de tal modo que se asemeja al latín, pero por momentos y por momentos no. Y vos lo escuchás y parece que es un tipo que está rezando, está invocando a alguien, ¿sí? Entonces, acá, por eso les puse esto, lo importante tal vez en algunas poesías es el sonido de las palabras, es el sonido que las palabras en su conjunto transmiten, no tanto el significado. Vos lees la poesía y decís, ¿y de qué trata? No sé. Tal vez no quiere decir nada, esas dos palabras juntas no quieren decir nada. Habría que ver. Y sin embargo, ¿y para qué lo escribiste? Porque hay que ver por qué el poeta escribió de esa manera. Hay que ver qué es lo que quiere transmitir. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Estoy hablando, no se rían. Estamos en un contexto complicado. No se puede agarrar algo del piso y ponerse en la boca. Entiéndanlo. Estamos en un contexto complicado, hay que cuidarse. En serio lo digo, se tienen que cuidar. No podés tocar algo y ponerte nada en la boca, porque te podés contagiar esta porquería. Cuídense, cuídense en todo momento, no es fácil. Se vienen momentos complicados. Todavía no empezó el invierno y ya tenemos 20.000 contagiados. Cuídense. ¿Estamos? Cuídense. Bien. Entonces, ¿qué más? Bueno, mucho más. Mucho más no. Realmente, ¿qué puse ahí? Escrito. Realmente escrito en verso. Bueno, uso de recursos poéticos, son muchos. Sobre el tipo de poesía, hay muchas también. Tenés poesía libre, poesía en verso, soneto. Hay muchas formas. Hasta se llegó al punto en un momento, es más, Oliverio Girondo lo ha hecho, de armar un dibujo, no sé si lo vieron una vez. Caligramas, armar un dibujo y dentro del dibujo está la palabra. ¿Sí? Y forman un dibujo, ¿sí? Que tiene que ver con lo que está transmitiendo el poema. O sea, juegos con la imagen, juegos con el sonido, juegos con la rima, juegos con el sentido. Dos palabras que tal vez juntas significan algo y las separo y significan otras. Hay muchas cuestiones. Bueno, género lírico. Veremos si podemos leer algo. Letras de canciones también, que después se transforman, por supuesto, en canciones cuando se le agrega la música.
algunas canciones leídas sin la música son una porquería, ¿sí? O no son tan interesantes. Y acompañadas de la música adquieren justamente un peso importante. Hay otras que tienen importancia y suenan bien y transmiten algo que te conmueve sin la música. Esas son las más difíciles. Lograr eso. Por último, género dramático. Sí. Bueno, a ver. Pará. Sigo arriba, ¿eh? Claro, acá me queda mejor. Abajo no puedo. Vaya. Entonces, el género dramático es aquel que está escrito siempre, o sea, se escribe pensando en la posibilidad de ser representado por actores en un teatro, ¿sí?
Por eso está mal decir, leí un teatro. No, el teatro es un lugar. Lo que leíste es una obra dramática. Vayan acostumbrándose. Ahí puse, es lo que es interesante del teatro, de las obras dramáticas. Apuntan a ser leído por dos, o sea, tiene dos posibilidades. Una, principalmente, dado que va a ser representado, el dramaturgo, así se lo llama el escritor, escribe para quién, para el director y los actores. Entonces, ahí vos tenés una línea de lectura. El director, ¿qué va a hacer? Va a leer la obra y va a estar pensando, bueno, a ver, ¿quién va a representar a Edipo? ¿Quién va a representar a Yocasta? Bueno, entonces tenés que ir pensando en los actores o actrices. Además, como el director te deja indicaciones, vos tenés que pensar cómo voy a armar ese escenario. ¿Qué necesito para armar el escenario? Si es en un lugar exterior, si es en un lugar interior, si es en el comedor de una casa o un palacio, lo que sea. ¿Sí? Entonces ahí aparece el trabajo de escenografía y después vestuario. Pero además, ese texto puede ser leído por un público común, lector, nosotros. Supongamos que el profesor viene y dice, bueno, este año vamos a leer esta obra, ¿sí? Edipo Rey. Bueno, listo. Nosotros la vamos a leer, pero no pensando para llevarla al teatro, sino que tenemos que imaginarnos nosotros mismos, al momento que estamos leyendo, cómo interpretaría una persona esa obra. ¿Sí? ¿Qué voz pondría? ¿Cómo estaría vestido o vestida? ¿Qué intención le da a ese diálogo? ¿Sí? Porque hay toda una actuación, tenés que agregarle la actuación. Muchas veces el teatro, leído, sin la posibilidad de ir a verlo, pierde muchísimo. A mí me ha pasado, o sea, lees la obra y decís, está buena. Cuando la escuchás representado por un buen actor, te das cuenta de que le agrega todo. O sea, lo completa de significado. Porque una palabra, si es un buen dramaturgo, la palabra tiene peso. Pero cuando las representa un buen actor, en un escenario sin ningún micrófono, y esa voz que sale y se carga de sentido y le da vida a un personaje. Es genial eso es mágico, ¿sí? Hay que ir al teatro para ver eso. Recomiendo algún momento de su vida que lean una buena obra, un clásico, y después vayan a un teatro a verlo. ¿Sí? Eso lo recomiendo. Traten de no decir, no, a mí no me gusta, no voy. Traten de no pensar en eso. Un día agarren y digan, bueno, van a dar tal obra, es conocida, sí, me compro la obra, la leo y después lo voy a ver. Y piensen en eso, acuérdense. Si pueden, yo lo haría, qué sé yo, después decidan. Como están escritos de esta manera, entonces, tiene dos textos. Yo esto me lo voy a dejar, porque como nadie me habla, me avisan si alguien dice algo, me lo avisan, me lo escriben por el chat. Tiene dos textos. Uno se llama texto primario y el otro secundario. ¿Por qué? Porque en el texto primario está el diálogo puro, lo que el personaje dice. Sale el personaje de escena y dice, hola, ¿cómo andas? Y el otro le dice, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Etcétera. Hay un diálogo. Pero además aparece otro texto, que es el secundario, al cual se le llaman acotaciones o didascalias, que son las acotaciones, aclaraciones que deja el director el dramaturgo, el escritor o escritora, para el director y los personajes. Y aparecen entre paréntesis. Hay textos didascalias o acotaciones primarias y secundarias, además. Entonces, empieza la obra y dice, acto primero, en el escenario, vacío, una silla, una ventana, una mesa con 3 pedazos de pan. Supongamos, ¿no? Entra el personaje principal. Entonces ahí dice el nombre del personaje principal, entre paréntesis, entra enojado, pateando todo. Y así entra el personaje y dice algo. Entonces, en las acotaciones vos vas a saber cómo se tiene que manejar ese personaje. ¿Sí? Claro, no tiene secuencia narrativa, no hay narrador. Entonces, ¿cómo avanza una historia? Porque todas las obras de teatro cuentan una historia. ¿Cómo avanza esa historia? Bueno, avanza por medio del diálogo. Gracias a lo que se va contando, se va avanzando en la historia. ¿Sí? Y por último, bueno, no mucho más, ¿sí? Después lo vamos a ver. Hay otras cuestiones, por supuesto, recursos, adaptaciones y demás. ¿Alguna vez leyeron, fueron al teatro? ¿Qué fue a ver? ¿Qué cosa?
Niño Botella, no la conozco. ¿Dónde fue? ¿Se acuerda? Bueno, ¿había leído la obra antes? No. ¿Alguien más? ¿Qué fuiste a ver? ¿Te acordás alguna? ¿Eh? Shrek. Ah, mira, hay una adaptación, obvio. Bueno, está bien. ¿Qué más? ¿Sí? ¿Leyeron un libro? ¿Qué libro leyó? ¿Leyó una obra? ¿Qué género era? No empecemos con los libros. ¿Eh? Era un cuento, entonces, no era un libro, era un cuento. Bien. Pará que está hablando su compañero, ¿sí? Bueno, pero pará, si leíste un cuento y después está la obra, quiere decir que hay una adaptación. Eso es lo que pasa en el cine. Hay novelas que después pasan a ser película. En el medio vos tenés un salto de un género al otro. Tenés un salto de género narrativo al género dramático. En el medio tenés algunas personas que se llaman guionistas. ¿Qué hacen? Adaptan toda esa novela en guión. El guión cinematográfico tiene otras cuestiones más, un poco más precisas o diferentes al género dramático. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, te ponen los planos de las cámaras, las escenas y demás. Pero hay una adaptación de todos los diálogos. ¿Sí? ¿Qué? Peter Pan. Bueno, Peter Pan también. Hay interpretaciones, sí, muchas, en teatro. Bueno, vamos a leer obra de teatro. No sé cuál, después leemos una. Y en un momento lo de primero les hice leer por ahí. Pero... No, pero Alicia es un... No, Alicia en el País de las Maravillas es una novela. Puede ser. A ver si el más allá dice algo. ¿Fuera una vez al teatro? ¿No? ¿Un cuento de quién? ¿Un cuento de quién? Bueno, la película pasa eso, ¿sí? Pasan por un salto de género en género y pasás a justamente la adaptación, que es la adaptación de... hay que ver los diálogos y demás. ¿Hasta acá ahora tenemos hora? Muy bien, tenemos un montón. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Bueno, fíjense que ustedes en el texto que tienen en el campus, yo les saqué fotocopia al libro. A ver si lo pongo acá para que lo vean. Al libro. ¿Sí? Bueno, escuchen. Yo no les dije que lo compraran, ¿sí? Si alguien lo quiere comprar, lo puede comprar. ¿Saben por qué no se los hice comprar? Porque en el contexto en que estamos, esto de una burbuja, entonces no puedo avanzar tan rápido. Y la verdad que es un libro bastante completo. Entonces yo lo que hago es recortar las partes que a mí me interesan, les saco foto y las subo. Si ustedes tienen el texto, genial. Yo les pongo la página y lo leen de ahí. El que no tiene el texto, va al campus y los busca. Lo que sí les pido es que todo tiene que tener acceso. No puede ser, pero yo tengo el celular que no me lee. No sé, hay que buscársela. Esto está, para los que tienen el libro, está en la página... No sé, ¿en qué página está esto? 11, 10, 9. En la página 9, entonces. Momento. Y la pregunta es... ¿qué es la literatura? Página 9, ¿no? Esperen, con la obsesión de copiar. Copie. No, espera. El texto de qué es la literatura está en la página 9. La pregunta puede ser media tonta, pero les puedo asegurar que la respuesta es bastante complicada.
Porque si nos preguntamos qué es la literatura, ¿qué podemos responder? No vayan a leer el texto, quiero que respondamos desde el conocimiento que tenemos. Ustedes, porque yo tengo otro conocimiento. ¿Qué sería la literatura para ustedes? Mi abuela me lleva al teatro todos los años. Bien, muy bien, Pilar, dígale a su abuela que está muy bien lo que hace. ¿Sí? Este año no, que no te lleve este año, porque este año está complicado. Pero estamos el 22, esperemos superar todo y vuelva al teatro. ¿Fuiste a ver algún clásico? ¿Te llevó a ver algún clásico tu abuela? ¿Qué fuiste a ver? Anótalo ahí. Sí. ¿Qué es la literatura? Piensen. Parece sencillo. Bueno, dicen, a ver. Todo lo que tenga que ver con el lenguaje, bueno, es un poco demasiado. Es como si. Me complicó los aparatos. Es como que te diga qué es el fútbol y te diga todo lo que tiene que ver con los músculos. O sea, está el uso del lenguaje, por supuesto, pero lo que tiene que ver con el lenguaje es muy amplio. Vos vas a comprar el pan y es el uso del lenguaje. Si vas a comprar el pan y te parás así, o sea, el panadero te va a echar. En un momento va a llamar a la policía y dice, esta persona no está bien. Todo tiene que ver con Peter Pan, María de Princesa, una chica, muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a ver alguna obra clásica. Esperá, todo tiene que ver con el lenguaje. Una compra, una simple transacción económica, si te doy 2 monedas o me das un pan, hay uso del lenguaje también. ¿Sí? Va un poco más allá, está dentro, pero hay que ser un poquito más, ir un poquito a acotar un poquito más. A ver acá. Lo mismo que dice tu amiga, porque claro, para comunicarme, la base para comunicarme es la posibilidad, como vimos nosotros, tener un código, un sistema de signos por medio del cual yo transmito mensajes, pero eso sirve para todo, no solamente en la literatura. Bueno, acción de leer, bien. Cuento suma, porque ¿qué pasa? También, ojo, no es que yo quiera ser malo y rechazo todo lo que dicen. Voy tratando de ir sumando. La acción de leer está, por supuesto, en la literatura. Ahora, agregás cuentos y está bien porque es un género literario. Porque la acción de leer también está en leer un manual y no en literatura. O leer la parada del colectivo, ¿dónde va el colectivo? Es la acción de leer. Sí, si saben algo ahí de qué es la literatura, lo escriben, ¿eh? Sin mirar el manual. O sea, de los conocimientos que ustedes tienen. ¿Qué más? Ustedes, vamos. Santiago. ¿Santiago? Antonella tampoco. ¿Y por qué estás sentado a otro lado? Ah, perdón. No, pero López Cross dice ahí, Santiago. Bueno, bien, vamos. Dígame. Lo mismo que le dije a ella. La lectura en general hay que ir un poco más allá. Si vos te parás en la parada del colectivo, estás leyendo. O ves la parada o la calle. Vieron que no es fácil. Sí, ¿qué es la literatura? ¿Cómo? ¿La lectura? Bien, acá agrega algo que es lo que vimos recién. La lectura para entretener. Nos vamos acercando un poco. La literatura puede ser, podríamos decir, todos aquellos textos que sirven para entretener. No está mal. ¿Qué más? ¿Algo más? Son libros que te gustan, que te entretienen. Agrega Pilar, lo mismo que dice Francín. Francín. Ah, porque la otra vez te veía desde acá. Francín. Francín también dice lo mismo que Pilar. El tema de entretener, sentir placer por leer, no estar exigido a leer algo. Vamos a ver qué dice acá. ¿Ya nos vamos? Pará, cada vez me echas más temprano. La próxima vez vengo y subo 2 hojitas al campus y me voy. Bueno, escúchenme una cosa. Tienen en la página 8 y 9. A ver, en la página 9 está ¿qué son los géneros literarios? Que ya lo expliqué, ya está. Sería leer qué es la literatura, ficción y realidad. Eso se lo olvidaron y es muy interesante. Acuérdense que hablamos de textos literarios no literarios y dijimos, los textos literarios tienen que ver con la literatura, con la ficción. La literatura va a transmitir una historia o algo
que tiene que ver con la ficción, la construcción de una ficción, de un mundo ficcional. Sherlock Holmes y Watson, vos lo ves, lo lees y están ahí y pueden ser lo más parecido a una persona, de carne y hueso en un momento de la historia, pero no existen, son ficcionales, cerrás el libro y desaparecen. Es la creación de un mundo. Distinto es el periodismo que trata de describirte un mundo que sí es real. ¿Se entiende? Bueno, bien, vayan leyendo eso. Y les abro ahí para que respondan. Algo sencillo sobre esto. ¿Está claro? Escúchenme una cosa, no me están respondiendo las preguntas, me voy a enojar con Primero Arte. Los artistas de primero. ¿Qué pasa que no me responden preguntas? Acá. Para que estoy muy lejos. Acá aparezco. ¿Qué pasa que no me responden los cuestionarios? Cuestionarios, hay mucha gente que me debe tareas. Después, y de alguna, hay como 5 que pusimos de tareas, ejercicio. Hasta en la evaluación, no, en la evaluación vamos a trabajar hasta lo que vimos recién, no más. ¿Estamos? Es simplemente saber la diferencia entre los géneros, nada más. O sea, texto literario y los géneros literarios, nada más. Todo esto es literatura, esto no lo vamos a ver, esto ya es para género narrativo. Me está echando oro, ¿sí? Que quede grabado ahí que oro viene y me echa. Nos vemos el día viernes, ¿sí? Cuídense, esperen que te voy a tirar un emoticón antes de irme, si no, no soy feliz. Ahí está. Muy bien, nos vemos.